Bueno, estábamos hablando con Carla de la primavera. Decía, me robaron la primavera porque está frío. Y sí, está frío. Hay gente que está muy ansiosa porque cambie esta temperatura. Pero no sé si está bien usar la palabra ansiosa. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, María José? ¿Todo Porque bien? la ansiedad tiene que ver con un trastorno que genera muchas complicaciones para las personas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, como hablamos un montón de veces, hay un montón de términos que se han como vulgarizado o se empiezan a usar en la vida cotidiana y se mal usan, como esto de, bueno, estoy ansioso, estoy un poco pero en realidad tienen que ver con cuestiones mucho más profundas cuando hablamos de la ansiedad propiamente dicha. Entonces por ahí se confunde un poco. Sí, estamos ansiosos porque llegue la primavera. En un término ordinario, como se suele utilizar de una manera un poco más vulgar, pero no estamos ansiosos en general como se habla en el término propiamente dicho. Claro, en el término profesional, cuando ustedes analizan en el consultorio la ansiedad, ¿de qué estamos hablando específicamente y qué síntomas genera? Bien, es un trastorno que, bueno, para poder diagnosticarlo, obviamente que lleva más o menos un tiempo. Nosotros podemos detectar a primera vista si un paciente tiene algunos rasgos ansiógenos, como por ejemplo, si llega, la forma de hablar, nosotros también leemos el lenguaje corporal, la forma en que se manifiesta, si se sienta, digamos, en el borde del sillón, si está todo el tiempo moviéndose, si es muy verborrágico, si realmente le transpiran las manos, si no puede terminar una idea que ya salta a otra. Esos son algunos indicios que nos hacen dar cuenta de que, bueno, algo está pasando, pero necesitamos un tiempo porque por lo general no nos abalanzamos rápidamente hacia un diagnóstico. Y de todas maneras, por lo general, quienes dan diagnósticos propiamente dichos o quienes rotulan dentro de un diagnóstico, por lo general son los psiquiatras. Nosotros por ahí los psicólogos tratamos de no estigmatizar o no dar un diagnóstico. Por ahí vienen los pacientes y nos dicen, bueno, yo quiero saber qué tengo. Y por lo menos yo, o creo que la mayoría de mis colegas, tratamos de decir, bueno, eso te calmaría en algún sentido porque por ahí lo que están buscando es tratar de entender qué es lo que tienen y, a ver, el tema de saber qué es lo que tienen o enmarcarlo dentro de algo es como también estigmatizarlo un poco, porque es decir, bueno, tengo esto, listo, ya está. Entonces como, bueno, sí, es porque soy ansioso y también buscamos justificarnos un poco en eso. Yo creo que lo que está pasando mucho es que sí, yo creo que la ansiedad realmente es el mal de nuestro siglo y tiene que ver con todas las exigencias que nos ponemos en el día a día y que nos pone o nos impone también la sociedad. También con el hecho de estar sobrecomunicados, como está pasando. Lo primero que hacemos, nos levantamos y agarramos el celular, es lo primero. Queremos ver todo esto también. Todo lo que nos perdimos en esas pocas horas que... Eso era lo que iba a decir. Hay un síndrome puntual que se llama FOMO, Fear of Missing Out, que es como ese miedo de habernos perdido algo. Entonces agarramos y queremos ver qué pasó en Instagram, qué pasó en Twitter, qué pasó en Facebook. Facebook, bueno, ya está quedando medio desactualizado, pero queremos ver todo. TikTok, todas las redes, las noticias y qué pasó en esto. Y estamos como sobrecargados de información y queremos todo el tiempo saber qué es lo que está pasando en el mundo. Y estamos como hiperconectados y a la vez tenemos la sobreexigencia porque en algún momento como que se creía que estaba bueno esto de ser hiperproductivo. Entonces... y a ver, las mujeres también tenemos esta cara de que tenemos que ser mamá y a la vez tenemos que trabajar y tenemos que llevar a los chicos a la escuela y tenemos que hacer un montón de actividades y tenemos que hacer deporte y tenemos que ser felices y tenemos que leer un libro y tenemos que acostarnos y los hombres también tienen que tener su peña, ir a jugar al fútbol 5, trabajar, estar con los hijos y tenemos que hacer un montón de cosas. Entonces yo siempre digo, donde hay el tengo que, el debo que, no hay deseo. Donde hay obligación, nunca hay deseo, y eso también nos convierte en una cuestión de que estamos sobrecargados. Entonces, por lo general lo que le pasa a los seres humanos es que empiezan a hacer síntomas físicos, van al médico, los médicos hacen todos los chequeos y de repente no encuentran nada físico, y por lo general, por suerte, hoy por hoy hay un punto un poco de encuentro con los médicos y dicen, bueno, a ver, ya hicimos todo, no hay nada, anda a un psicólogo, porque evidentemente hay algo más que no estamos viendo o que está pasando. Justamente te iba a consultar eso, porque cuando hablamos de ansiedad mencionabas el tema de los psiquiatras, que son los que diagnostican. Y obviamente cuando uno habla de psiquiatra dice, bueno, además medica. El psicólogo, ¿de qué manera puede acompañar a aquel que está presentando estos síntomas de ansiedad? ¿Cómo se lo puede trabajar sin llegar a la medicación? Bien, hay un montón de formas. Obviamente no todas las personas que tienen ansiedad necesitan medicación. La gente que tiene realmente una ansiedad totalmente elevada, sí, porque realmente a veces llegan a un punto que llegan al consultorio y realmente la están pasando mal. No duermen, no comen o comen de más para, digamos, tapar esta ansiedad, porque
tenemos que ver que también hay todo un circuito químico que está alterado en el cerebro, entonces a veces necesitan comer de más porque se da en el cerebro algo que se activa algo que se llama el circuito de recompensa, que es lo mismo que se activa en los adictos, entonces necesitamos comer de más porque el cerebro nos pide algún tipo de compensación. Hay un montón de cuestiones que por ahí no se nos explica y que nosotros entonces no entendemos y tiene que ver también con la ansiedad. Esta cuestión que dice, bueno, ¿cómo por ansiedad? ¿Por qué pasa? Y a veces uno va a otros profesionales, a los nutricionistas y demás, y estas cuestiones no se explica, que por ahí uno tiene que ser como más psicoeducativo, que es lo que yo siempre explico, y digo, bueno, ¿sabes por qué te pasa esto? Y hay muchas personas que me dicen, no, nunca me explicaron esto. Bueno, entonces tomarse unos minutos como para explicar, para que la persona entienda por qué le está pasando. Pero sí, no todos necesitan ir al psiquiatra, no todos necesitan medicación, y hay muchas maneras de erradicarlo. En primer lugar, podemos hacer un parate y sacar todos los debo que o tengo que de lado. No tenemos la obligación de decir, bueno, tengo que leer 30 minutos un libro, tengo que ir a hacer deporte todos los días. El deporte ayuda mucho. Sí, pero o sea, tener la vida cronometrada es... Exactamente. Si hoy no puedo ir al gimnasio, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Si hoy estoy muy cansada para juntarme con mis amigos, no pasa nada. Lo que sí, obviamente, es no dejar esas actividades de lado por completo, ¿sí? Si hoy no tengo ánimo de hacer algo, bueno, me tomo el día. Realmente empezar a pausar un poco y empezar también a desconectarnos un poco de esta realidad que nos altera. Es decir, por ejemplo, si yo me estoy dando cuenta que de repente estoy pasando un montón de horas conectado al celular, y bueno, aunque me cueste empezar a desinstalar ciertas aplicaciones. Yo hace poco desinstalé Twitter porque además de que estaba horas y horas en Twitter, llegaba un momento que realmente uno se da cuenta que le hace mal estar tantas horas y sobre todo esa red social en particular, que por ahí no es tan grata, no es tan grata. Tiene que ver con eso, con encontrar cosas que nos hagan bien, que nos conecten con nosotros mismos. Si uno dice, bueno, a ver, el fin de semana, si yo el fin de semana me doy cuenta que me hace bien estar con mi familia y no tocar el teléfono, bueno, dejar esas cosas de lado y tomármelo para estar con mi familia, porque también pasa esta cuestión, de repente uno ve en la mesa familiar, están cada uno con su teléfono, no nos desconectamos en ningún momento, llegamos de trabajar y decimos, bueno, en vez de desconectarme del trabajo, me pongo a ver los mails del trabajo, a ver si me pongo al día. Al día de que, digamos, mi trabajo termina a las 5 de la tarde y empieza mañana, no sé, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Por más que tenga la agenda ahí, por ahí a veces me pasa que me piden un turno y yo antes, no sé, estaba en un bar y sacaba la agenda porque la tenía conmigo encima y me ponía a dar turnos. Ahora no, ahora digo, bueno, escribe mañana a las 8 de la mañana y coordinamos un turno. Seguro. Porque realmente no va a hacer ninguna diferencia que yo tenga un turno a las 10 de la noche o mañana a las 8 de la mañana, digamos. No va a cambiar nada. Entonces hay que aprender a poner ciertos límites, porque si no vivimos en este ritmo que no paramos. Clara fue clara. Así que a tener en cuenta los síntomas y algunas medidas a empezar a tomar. Si con eso obviamente no funciona, los profesionales están para seguir asesorándonos. Gracias, Carla. Gracias a vos, Majo.